en el comentario anterior discutía con el doctor Junior Espinosa sobre algunas cosas que aunque sean ciertas, usted tiene que dejársela al enemigo que lo diga, no usted, ¿verdad? Y hay alguien que tenemos con nosotros y que durante toda la campaña tuvo el privilegio de poder decir todo lo que él creía que pasó y que ocurrió como él lo decía. Sin embargo, a él no le tocaba decirlo todo, por tanto no lo dijo todo, pero dejó ver que ese panorama que nosotros vimos en los resultados del 2016 se estaba esperando, y sobre todo con su candidato. No lo llegó a decir, pero yo creo que él debe sentirse muy bien con el 35% del PRM. Casi está integrado ya a la revista, pero parece que va a seguir intentando que el PRM vaya al poder y no va a dejar solo aquí. Era Julio. Rafael Santos. 35% es mucho voto en cualquier parte del mundo. 35% es mucho voto en cualquier parte del mundo. Sin embargo, ¿y para la primera vez? Yo creo que nosotros pudimos haber sacado, sin la falta de recursos, sin estar en el número 15 de la boleta, sin la actuación parcializada de muchos de los presidentes de junta municipal, incluyendo al principal, pudimos haber sacado un 42, 43%. Eso creo que fue el número real. Por tanto, independientemente de que nos anotaran el 35%, la gente que votó por nosotros son mucho más. Y yo, de verdad que siento que estábamos bien situados para el 20. Estamos en una posición privilegiada. En el número 2 de la boleta. Porque déjame decirte, bueno, primero saludar a mi amigo Grullón, que estamos camaradas juntos en el PTD, a Junior, a una figura que yo respeto mucho, a Machi. ¿A mí? Te respeta mucho. Se ganó mi respeto. Bueno, salir ileso de las luchas pasadas sin resentimiento es una gran figura. Y a Carlos. Gracias. Bien, pero lo que quiero decir al maestro que está allá, a nuestro comentarista principal a la cena de pelota. Mira, nosotros estamos bien situados. Y yo diría, si nosotros hubiésemos declinado la candidatura presidencial para unir a la oposición y se hubiera ganado, hasta eso yo estaba dispuesto, en aras de la alternancia en el poder. Pero si se declinaba Luis Abinader, como quiera no íbamos a lograr la unidad de la oposición. Sin embargo, la hemos logrado post elecciones. De manera que sí me siento tranquilo. Yo hice mi trabajo. Creo que ganamos más senadurías que las que nos contabilizaron. Y si tú miras el cuadro municipal te das cuenta de eso. Y esa gente está ahí. ¿Cuál es la perspectiva de usted? La perspectiva es halagüeña. Halagüeña, porque hasta la belleza cansa. Un gobierno de 20 años se desgasta. La gente quiere cambio, aunque al otro día esté arrepentido, pero la gente quiere cambio, eso es natural. Y además comienza a surgir la fuerza que hace que una corriente política explosione, que son las contradicciones internas dentro del PLD, con fuerzas revocatorias. Porque si protesta cualquier dirigente del PLD, eso no tiene importancia, pero la lucha entre dos líderes, de la magnitud, porque yo no puedo tratar a Leonel Fernández como si fuera un gallo loco, como si no fuera un líder que tuvo 3 periodos en el poder. Leonel es una figura importante que genera pasión. Y esa pasión de aprobación o de rechazo es la que dividió al PRD tan fuerte en los años 70, la pasión por Jacobo o por Salvador, la pasión. Entonces, nosotros tenemos el hambre de llegar al poder, los otros tienen el cansancio de tanta riqueza.
tenemos el número apropiado para ganar las elecciones. No cuente mucho con eso. ¿Con cuál de lo que no cuento? ¿Con qué? No cuente mucho ¿Con qué? Con la división interna No del cuento. otro, teniendo la mía presente. No, yo no cuento con ella, sino que la cuento también. Y digo, está ahí. Está ahí. La de ustedes está ahí. La de nosotros, en definitiva, la más dolorosa división para mí, la de Jacobo y Peña. Yo, de todas las divisiones que sufrió el PRD, creo que esa fue la más dramática, porque eran dos tipos compadres, amigos, y la que sufrimos en el 2012 con un 47% de una votación del pueblo, y luego venía esta división, creo que nos ha lesionado a nosotros. Nosotros no tenemos previsible una división separatista. O sea, No es previsible. Interna. Interna, no es Es previsible. que él en esa lucha, Peña Gómez dijo algo que los políticos no entendieron. Hay que votar bien. En la lucha entre Jacobo y él, Sí. él dijo, la secretaria mía es de Jacobo. Pero ¿cómo yo le administro el sentimiento a esa muchacha? No, yo te voy a decir En tribuna democrática. Yo te voy a decir algo que nos dijo Peña en privado a nosotros. Nosotros, después que pasó esa división, digo el PTD, intentamos, tú te acuerdas, crear un frente amplio entre Peña Gómez y Juan Bosch, con la participación del PTD y el Bloque Socialista. Hicimos muchas reuniones tratando de unificar a Jacobo y a Peña. Gonzalo Espinosa, Esteban Díaz Jaque y yo. Y estuvimos en la casa de Jacobo y luego hablamos con Peña. Entonces nos dijo Peña que esa lucha interna lo distanció de Winton Arnaud y que entonces él iba a la casa de Winton Arnaud a comerse un locro de arenque. Y como Winton sabía que Peña iba ese día para allá, los jueves, se iba temprano de la casa para que su compadre pudiera llegar, comerse su locro, Michelle lo atendía y dormir la siesta. Es decir, que fue una división terrible, fue una cosa inexplicable. Julio Asín, que era amigo de Jacobo no te dijo nada sabe de la eso. causa. ¿Eh? Y Jacobo no te dijo nada de la causa. Sí, claro, ambos dijeron sus motivos, pero no me da La lo causa mismo era decirla la candidatura. por discreción de Estado y por tema. Él se sintió ¿No traicionado. era la candidatura? No, eso Revela fue. los machos. Ahí hubo No, temas. Eso Ahí no hubo, se dice. ahí hubo temas muy Eso no se personales. dice. Temas muy personales. Personales, sí. Muy Pero yo lo personales. que resalto es el hecho de la división. Y al resaltarlo digo que nosotros tendríamos que tener una licencia de locos si nos ponemos a dividir. Rafael, pero hay Entonces, algo, Rafael. hay algo Ah. que yo te lo voy a completar. Sí, Aunque yo te llevo unos días, pero no son tantos. pero, Después de pasar los pero 60, en política los días no importa. lo hemos vivido. Sí. Hay algo que tú le puedas añadir a las divisiones. Todas las divisiones desde el día que mataron a Trujillo, todas, que Sí. hubo división entre los trujillistas, entre los balagueristas, entre el 14 y la Unión Cívica, después la Unión Cívica solo, después el 14 solo, y de ahí arranca hasta ahora con... Todas produjeron la derrota de los que se dividieron. Claro, Ninguna persona que se dividió ganó. Eso lo explicó. Nadie. Ninguna. Bien. Solo la división del 73 le dio fuerza al PRD para llegar al poder en el 78. Y fue por una razón que probablemente no la han analizado todavía los politólogos. Y fue el fracaso de la última guerrilla armada de Camaño. Y la necesidad que tenía una clase media que había creado Balaguer de vivir en una sociedad abierta para disfrutar su bienestar. Entonces, en ese momento se produce un cambio político y Juan Bosch, que se oponía a ir a las elecciones, no logró que, siendo el líder del PRD, lo siguieran los PRDistas que sí querían llegar al poder. Entonces, una clase económica impulsó al PRD para que pudiera llegar al poder el 78. La única división que yo creo que fue para avanzar fue esa. Después las divisiones son perversas, son dañinas. Todo el mundo se cree que tiene la razón. Yo viví muchas experiencias. Mirando, por ejemplo, para mí fue una división dolorosa. La división de 1984, después de la poblada de abril, entre Juan B. y Gonzalo Espinosa, nosotros que fundamos el PTD,
con una serie de grupos de izquierda en el 1980, con más perspectivas políticas que el propio PLD en ese momento. Vimos cómo se nos dividió el partido en el 84 por no saber manejar el análisis político de esa coyuntura del 84. Y luego viví la última división que a mí me afectó, que fue la división entre Gonzalo Espinosa y Iván Rodríguez, del PTD ideológico. Después de eso, pues fueron dos grupos dando palos a ciegas, donde muchos nos apartamos sin discutir, sin pelear, sin decir nada públicamente. Pero hoy tengo que admitir, Julio, que las divisiones no son más que restas. Sí, pero cuando ha habido alianza, han sido productivos. Ustedes fueron al poder y tuvieron un senador en Barahona. No, sí, yo fui diputado de ese proceso de alianza en el 90, el primer diputado de izquierda que llegó manteniendo mis banderas. La alianza de Peña. Yo creo que las alianzas suman. Por eso yo te digo, y ustedes me van a dar la razón en esto, que una unidad de contrarios o de muchos que han estado divididos no es un número, es una ilusión. O sea, ver a Pelegrín Castillo, a Moreno, a Minú, a Luis, a Hipólito caminando en una misma dirección, genera en una parte de la población no partidista una esperanza. Y en el caso de que, vamos a lo práctico y al futuro, en el caso de que el PRM necesita o necesite proyectar su candidato desde temprano y se someta a una convención, y vamos a suponer que a esa convención vayan Hipólito y Abinader, ¿tú asimilas y crees que cualquiera de los dos va a aceptar que el otro pierda? Sí, sí. Sí, pero vamos a hacerle esa pregunta, doctor, porque Pacheco, entrevistándolo, le dijeron que cuál es el líder del PRM. ¿Cuál es el líder? Porque una cosa es el candidato, que pueden ir a una convención, y otra cosa quién es el líder de ese partido. Siempre que el líder no sea el candidato. Siempre que el líder no sea el candidato. El PRM se fundó con dos lideratos. Hay dos líderes, no hay uno. No hay dos líderes. Uno veterano, expresidente de la República, que tiene mucha gente que le deben favores. Eso es problemático cuando hay dos líderes. El PLD ha podido salir a camino. Es problemático cuando hay dos líderes de la misma categoría, de la misma edad. Bueno, que hay uno de la misma, sí. Pero cuando se han formado de esa manera, no crea un problema. Yo estoy absolutamente convencido que una convención para elegir el candidato presidencial no genera crisis en el PRM. Lo que va a generar la crisis, igual que como la generó en el proceso pasado, que fue una cosa desastrosa, yo no quiero volverme a ver envuelto en una situación como esa, es la elección menores de candidaturas, senadores, alcaldes, diputados. Te voy a decir algo, regidores generó más presión y más pasión que la propia candidatura mayor. Durante mucho tiempo, nadie creyó, nadie creería, durante mucho tiempo, que Atuey de Can moriría fuera del PRD. Sí, eso fue lamentable. Bueno. Eso fue lamentable. Yo te voy a decir ¿Quién algo. lo votó? No, yo te voy a decir algo. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que Atuey debió haber sido presidente también. Porque yo te aseguro algo. Todos los que apoyábamos a Hipólito Mejía, que lo apoyamos con lo que fue el PPH, veíamos en Atuey el candidato ideal para sustituir a Hipólito Mejía. Y yo, personalmente, sé que mucha gente no tiene mi opinión, pero creo que el compañero Atuey de Can, que en paz descanse, cometió un error de precipitación, porque en definitiva, la reelección de Hipólito no le iba a hacer más daño al país que las divisiones que han venido. Sí, es un tema que lo sacó de equilibrio, de balance. A Danilo le tuvo a costar la carrera política la manera en que reaccionó frente a la reelección del presidente Fernández en el 2008. Su actuación casi lo sacó del PLD. ¿Por qué? Porque lo que se ve en un partido y ven a uno que se va por allá y que no se integra a la campaña y que todas esas cosas hacen daño. Pero mire yo lamento hasta dónde llegó. Mira, yo te voy a decir esto y lo voy a revelar por primera vez.
en una reunión que se hizo en la casa del presidente Mejía, el día que celebramos la convención, donde lo elegimos a él para la reelección y se aprobó la expulsión de Atuey, yo me opuse a la expulsión de Atuey y de Fello, que fue la primera propuesta. Yo tengo por lo menos esa tranquilidad. Yo nunca pensé a Atuey fuera del PRD, nunca lo vi de esa manera, siempre lo visité. Fui, hasta me ahogo, porque la verdad que yo aprecié demasiado a Atuey de Campos. Atuey fue el que me inscribió a mí como candidato a diputado en el 90. Yo no quería, yo era un líder magisterial. Yo tenía una proyección más allá de ser diputado y creo que hasta me hizo daño ser diputado. A mi figura política, no a mi persona. Y entonces yo no estaba de acuerdo y me fui del comando de campaña del 90 de Peña Gómez, que estaba ahí donde Di Margo, en la López de Vega, a las 5 de la tarde, cuando ya se cerraba el plazo, porque nosotros habíamos construido un proyecto PTD municipal con candidatura en 65 municipios, cuando eran 95 los municipios. Y entonces el que había hecho ese trabajo básicamente era el Frente Magisterial que yo dirigía. Y nosotros teníamos que entregarlo todo a cambio de una diputación y 5 regidores. Y entonces yo me opuse y me fui y me cayó atrás González Espinosa y me alcanzó en la Gustavo Mejía Ricard, esquina Máximo Gómez, creo, y me dijo: Cristiano, no es un tema de candidatura, es una inauguración de una política de un partido de izquierda aliándose con un partido del sistema. Y usted es la figura, devuélvase. Y Atuey salía para la Junta con todos los expedientes y me dijo: Rafael, yo firmé de orden el tuyo porque tú tienes que ir en esa alianza. Peña Gómez te necesita. Son cosas que a mí no me gusta decirlas, pero mi relación con Atuey fue una relación muy estrecha. O sea, es una lástima que Atuey muriera fuera del PRD, fruto de esas luchas. Ahora, yo quiero, porque cada vez que vengo a la revista, prefiero desarrollar temas que normalmente no se desarrollan en las entrevistas. Que siempre te usamos de analista y no de vocero. Y no de vocero, y yo prefiero... Nosotros preferimos ahora cada que tu proyecto. ¿Tú realmente crees lo primero que comenzaste a decir, que el deterioro del partido, que hasta la belleza cansa, va a ocasionar que ustedes ganen? Sí, no, incluso yo te puedo asegurar hoy, sin ninguna discusión, que muchas personas que no son militantes del PLD y que hoy apoyan a Danilo Medina, nos van a apoyar a nosotros en el cambio, por ejemplo Julio Jací, porque van a mirar que un país necesita alternancia en el poder. Pero Danilo y yo tenemos un problema. El problema es que yo creo que si el candidato es el presidente Mejía, Danilo lo va a apoyar. Se habla de eso. Danilo lo va a apoyar, pero yo no. Yo se habla de eso, pero yo digo que eso también son leyendas urbanas. Usted lo descartó para refundar la... No, pero yo creo que esas son leyendas urbanas. Para que yo todavía sueño con reelección. Justamente. Yo lo diría de esta manera. Si Leonel logra imponerse como candidato del PLD, posiblemente Danilo apoya a cualquiera. Acuérdate lo que dijo Hipólito. No sea Leonel. Acuérdate lo que dijo Hipólito. Si Danilo va, yo no voy. Sí, pero esa es otra circunstancia. Y el presidente Mejía me lo explicó, pues yo fui a su casa el otro día para preguntarle. ¿Qué vaina es esa? Y me enseñó una encuesta. Y me dijo, mira. ¿Cuándo? Eso, cuando él dijo que no iba. De que si Danilo era el candidato, él no iba. Ah, bueno. Eso sería como en el 2015. Me voy para Gurabo. Sí. Y yo fui. Me enseñó una encuesta y me dijo, mira, contra este hombre es muy difícil. Todavía Danilo no había dicho que iba a aspirar. Y me dijo, la razón de su popularidad es educación. Es educación, no es otra. Donde aparecen los puntos básicos. Y la verdad es que todo el mundo reconoce que Hipólito es un hombre que maneja encuestas. Pero yo no veo que el presidente Medina vaya a apoyar a nadie de la oposición, a menos que el candidato de su partido sea una persona que tenga razones de tipo Quirino, razones de tipo Tucano, para querer meterlo preso. O sea que eso sí podría generar que él apoye a Luis o apoye a Hipólito. O a Guillermo, porque ya nosotros estamos en una alianza y siempre el candidato es Guillermo. El doctor Racine se quejaba ahorita, si en el 20 nosotros vamos a estar todavía Guillermo con Roberto
Rosario en la Junta, con Leonel Fernández como candidato e Hipólito Mejía como candidato. Bueno, yo te pregunto algo. Tomando en cuenta y visualizando las figuras presidenciables o los presidentes que hay actualmente en América Latina, que posiblemente el de mayor edad, con excepción de Uruguay, de ahí en adelante posible es 66 años hacia abajo. ¿Qué papel puede jugar el hecho de la edad del presidente Hipólito Mejía para el 20, donde aparentemente los liderazgos, las figuras presidenciables de moda, por lo menos en esta parte del mundo, son personas jóvenes? Mira, todo el mundo sabe que soy un dirigente. No es otra cosa. Que un dirigente con compromiso con Luis Abinader. Eso lo sabe todo el mundo. Y yo soy un hombre de una sola cara. Ahora, imagínate tú que el candidato de nosotros fuera Hipólito Mejía porque ganó en una convención democrática. ¿Cómo podría yo recoger hoy una cosa que diga hoy mañana de que una gente de tanta edad no puede? Balaguer fue un encanto con su edad. ¿Y por qué Balaguer fue un encanto con su edad cuando regresó en el 86? Por todos los disparates que cometieron los jóvenes, privando en tecnócratas, usando chalequitos debajo del saco en este país caliente. Todos esos disparates. Por eso es que yo digo, las cosas que me han hecho a mí estar fuera, lejísimo del poder, a mí no me eligen ni para diputado, porque yo digo la verdad. Hermano, yo digo la verdad. ¿Tú crees que fue correcta la decisión que tomó el PRD o Peña Gómez o quienes lo aconsejamos? En el 94, cuando Balaguer lo llama a un pacto, ya esa guerra había terminado entre Balaguer y Peña Gómez. Lo que había que hacer era buscarle la vuelta para hacer una gran concertación donde Balaguer no tuviera el temor de que nosotros lo íbamos a perseguir. El anillo para ciego. Y la decisión de no pactar ha sido la causa eficiente de muchos de estos años de oposición que hemos vivido. Porque en definitiva lo que no hicimos nosotros lo hizo el PLD. Con un 13% hizo un pacto con el sector gobernante del grupo de Balaguer, con lo encabezaba Guaroa Liranzo. Entonces, esa es la política de las cosas que no se ven. Eso no lo dijo Juan Bosch, de que en la política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Él repitió un concepto de filosofía griega y eso se hizo famoso, pero es verdad. Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Entonces, las que no se ven nos han hecho más daño a nosotros que las que se ven. ¿Y por qué ustedes se siguen retirando? Si el retiro de esa vez del PRD del Congreso fue que facilitó que se pusiera el 50 más 1. No fue el retiro. ¿Dónde? No fue el retiro. ¿Dónde? Lo que pasa es que todavía no ha llegado el día de que eso se hable, pero yo lo escribí. Yo dije, haga que conte en acta. Hay gente del PRD que estuvo de acuerdo con el segundo pacto, pero ese no fue el retiro. Pero ya no está. No, el retiro ya estábamos, bueno, el retiro, Julio César, en el retiro ya nosotros estábamos dentro de la Asamblea Revisora. Yo fui constituyente, el retiro se impuso luego. No aparecía el presidente de la Asamblea, que no sé si lo secuestraron o se dejó secuestrar, estuvo en una, José Osvaldo Leger, que era el presidente de esa Asamblea Revisora, y después salió una historia que Amable Aristis Castro tuvo muchísimas horas en su casa, allá donde está el Club del Legislador ahora. Y esos problemas de ese día, 13 de agosto, algún día se escribirán. Pero no, el retiro fue porque a Peña le hicieron una tratada de que se había acordado año y medio, a elecciones en año y medio, 45%, y después apareció otro pacto. De manera que sí, hay muchas cosas que hay que dejársela a la vida, como por ejemplo a la historia, hay que dejar otro cuento en esas cosas. Bien, vamos a una pausa con Rafael Santos y vamos a regresar entonces con lo de ahora. Seguimos hablando con Rafael Santos. Rafael, en el año 2004, cuando Leonel Fernández sustituyó a Hipólito Mejía, Danilo Medina todavía guardaba la esperanza de ser candidato. Sin embargo, llamó a su gente y le dijo, oigan una cosa, todo lo que da es Leonel por todas partes. Tenemos que apoyar a Leonel. Eso se hizo y se repitió en Juan Dolio
cuando Leonel hizo lo mismo se con trajo Danilo. a colación la historia. En un partido en que eso nunca se ha discutido, aunque realmente hay grandes diferencias y problemas serios, realmente, aunque el PLD tenga problemas internos, aunque tiene 20 años de ejercicio, aunque Danilo ha sido oxígeno para ese partido, trayendo un estilo diferente a Leonel, en que uno piensa que todavía, si la Constitución lo permitiera, Danilo sería un candidato a vencer. No digo que va a ganar, pero a vencer. ¿Tú entiendes que el PRM con la estructura actual, y sin mucha ambición, puede darle la pelea al PLD en el 2020? Mira, en primer lugar, yo creo que Danilo es uno de los políticos con más formación de estratega, sin haber estudiado en ninguna escuela. Pero yo conocí a Danilo Medina siendo diputado, y no antes, mucho antes, siendo un activista del PLD, en los años 80, él con un papel de activista de uno de los intermedios, y yo como un dirigente de la Central General de Trabajadores. Y he visto la carrera de un político que tiene la paciencia de manejar su tiempo. Esa decisión de Danilo es la misma que en el 96 lo llevó, a pesar de que él fue que hizo la alianza con Balaguer, con Guaroa. Más que Leonel fue él, el armador de esa alianza. Pero no se puso él como candidato vicepresidencial, porque no le aportaba nada en ese momento a la victoria del PLD hacia afuera. Prefirió, dado que ya él sabía que iba a haber una alianza de segunda vuelta con Balaguer, poner a el descendiente de unos próceres, de unos líderes, de unos héroes, a Jaime David. Y con ese mismo pensamiento creo que en el 2004 decidió, a pesar de haber sido el candidato del 2000, no ser el candidato del 2004. O sea que en ese caso no descarto yo que en el 20 él tenga una posición mirando el futuro de su partido. Ahora, lo que yo no estoy totalmente convencido de que nosotros decidamos ahora, en el 16, a cuál de los dos enfrentar, si a Danilo o si a Leonel. Porque, pero aunque eso no se decida ahora. Porque es en hora el 2012, de decir, pero es hora de que... mira qué pasa, en el 2012 nosotros seguimos la campaña contra Leonel. Y no era Leonel. Y había que enfrentar a Danilo. Y pasaron las elecciones, nosotros seguimos la lucha contra Leonel. Como se siguió con Balaguer. Y Danilo siguió navegando cómodamente en una popularidad de más de un 60. Entonces, para mí, lo que quiero decir es lo siguiente. El más malo de los PLDistas en el 20 para nosotros va a ser aquel que sea el candidato. No sé si me copiaron. Está muy claro eso. No sé si me copiaron. O sí, sea, ahora, si Danilo no es candidato, pero va uno de los de él, la lucha sigue con Danilo. Ahora, y hay que buscar una manera sin saber quién va a ser con Leonel. Rafael, si Leonel es el candidato, tú puedes estar seguro. No, ya está claro, cualquiera va a ser el contendor. Entonces es un tema que es de política, no es de pasión. Sí. Una pregunta. Ustedes no pueden hacer que el PLD diga tarde o temprano su candidato, pero sí deciden cuál sería lo correcto, que ustedes lo señalen temprano o mientras más lo proponen mejor. No, nosotros no hemos tenido suerte tampoco con designar temprano un candidato. El candidato hay que designarlo en el momento apropiado. Pero mucha gente está perdiendo de vista algo. En el 2020, las elecciones municipales serán en febrero. No en mayo. Entonces, eso te remite a una estrategia inmediata de ir buscando las figuras más excelsas para una lucha que podría ser preludio de cómo será mayo. Porque si un partido logra un buen posicionamiento en febrero del 20 en el área municipal, podría, o un partido con una candidatura bien situada en lo presidencial
en la intención o en la preferencia del electorado en noviembre del 19, podría arrastrar a los candidatos municipales. Pero en definitiva, nosotros ganamos las principales ciudades del país en estas elecciones. Poco se habla de eso porque no hemos podido disfrutar nuestras victorias. ¿Es que no la han visto ustedes? Sí, yo la vi. Yo la vi y la conozco. Por ejemplo, haber ganado de Villa Altagracia para abajo, solo perdiendo Santiago, no es paje coco. Ganar el Cibao Central, que es el Cibao, en la parte económica del país, las más desarrolladas. Nosotros ganamos Villa Altagracia, San José del Puerto, Bonao, San Francisco, La Vega, Mau, Esperanza, Montecristi. Entonces, y aquí en San Cristóbal. Porque ahí no hubo fraude. No. Ahí los candidatos estaban por eso es ahora que se está viendo. No se vio el mismo día. Oye, se vio el mismo día. Se enfrió la cosa. Se vio el mismo día. Nosotros ganamos la parte municipal de la provincia de San Cristóbal, menos San Cristóbal, a pesar de habernos matado el candidato a senador un mes antes de las elecciones. Entonces, un caso más importante. Eso ha inquietado. Mira, un caso más importante. Ustedes perdieron la clase media. Eso ha puesto. Ustedes perdieron la clase media. El voto del PRD era un voto de la parte paupérrima de la sociedad, de los barrios más pobres. Esa parte es una parte muy inducida y muy comercializada. Eso tiene más tranquilo pero Estados Unidos. Eso que tú dices. En cambio. No, pero eso tiene más tranquilo Estados Unidos, lo que tú dices. No, yo no sé si está tranquilo Estados Unidos. Porque se estaba deteriorando mucho la clase de oposición. Oye, yo no sé si Santo Domingo, si Estados Unidos está tranquilo o no. No, pero que yo sé yo trato frente a Estados Unidos lo que decía Del Gunderfran. No, se ha vendido. Sociólogo de izquierda. Estados Unidos es una realidad geopolítica que está ahí. Sí, pero que se ha vendido. Peleando con Estados Unidos no se va por ningún lado. Yo digo aquí. Sí, pero que se ha vendido que Estados ganamos la clase Déjame media. explicarte esto. Okay. Se ha vendido que Estados Unidos estaba en contra del PLD. Se vendió eso. Pero lo que Estados Unidos estaba preocupado es que la oposición no se deteriore tanto fuera del poder. No, pero eso entonces, no con esa cuota de poder que ustedes han alcanzado, la cosa va marchando mejor. Bueno, que tú eres un analista político, tú no eres un improvisado. Los Estados Unidos no es un todo contra alguien. Estados Unidos tiene un establishment, pero también tiene dos posiciones. Había una que estaba con el PLD y otra contra el PLD. Ahora se está expresando en las elecciones. Nosotros no podemos hacer los cálculos de ganar aquí en base a lo que piensen en Estados Unidos. Yo estoy haciendo análisis puntuales realistas, estoy tocando puntos. Bueno, antes no teníamos un acuerdo, que yo no le voy a llamar unidad, estoy de acuerdo con mi hermano Machi, la unidad ha dividido siempre. Solo hablar de la unidad produce la división. Tenemos un acuerdo con la oposición, eso producirá un candidato probablemente de oposición. Ahora puse otro punto, que no tiene nada que ver con Estados Unidos. La clase media, que es la que soporta la economía, está con nosotros, votó con nosotros. Por eso te dije las ciudades. Las ciudades donde nosotros ganamos. ¿O tú crees que era suficiente el apoyo que sabías que la clase media? No. ¿Tú sabías que la clase media es la clase más amplia de todas? La más amplia y la más numerosa. Más numerosa, la más extendida. El que no es de clase media porque está por debajo quiere ser de clase media. No, eso es una aspiración. Cuando uno coge en un barrio pobre, pasando hambre, como era el caso de mi papá, que era un hombre obrero del Río Jaina en Gualey, que él sabe donde yo vivía. Cuando yo hablo de Grullón, es porque él me conoce. Grullón sabe en la orilla del río donde yo me crié. Y mi papá me mandaba a la escuela cogiendo los libros fiados porque él quería que yo ascendiera. Es decir, el pobre no se quiere quedar pobre. La sociedad quiere ascender. Entonces, la clase media es extendida por eso, porque los que no son quieren llegar ahí. Entonces, nosotros ganamos ese segmento electoral. Rafael, sí. Vamos a hacer esta pregunta para venir a la actualidad. Tú fuiste el profesor mío ahí en el Emilio Prudón y me mandaste a quitar un afiche de Balaguer. Sí. En las escuelas no se puede poner. Que me está molestando ese afiche. Yo soy mucho más viejo que él. Me está molestando ese afiche. Sí. Pero era cuando estaba la cuestión allá en la cueva,
los guerrilleros. No. Hay una enfermedad que afecta a los partidos. Yo sustituí a César Félix Santana como profesor. Sí. El que era el apoyo de Sí, la calle. que fue a del llevarle la grupo de comida los ya. palmeros. Él era el que le llevaba La comida, él fue a llevar la en el comida. carro Toyota. Entonces yo entré como profesor a sustituir a Félix Santana. Cuando no se sabía que él tenía ese papel en la lucha. Yo me recuerdo de él. Hay una enfermedad que afecta a los partidos, Sí. que son las primarias. Eso no es el problema del PLD, ni del PRD, ni del PRM. Hay una realidad, que los partidos no tienen forma de hacer una primaria que sean aceptables. Porque todos nos metimos a otra ¿Qué es lo que cosa. vamos a hacer con eso? Mira, la solución a eso, y el PLD le conviene también, es que la Junta sea que sirva de árbitro y que se haga en el mismo día, en los locales habituales donde se vota. Si no, entonces yo prefiero el voto calificado, porque a mí no me va a engañar nadie con populismo. Nadie es más popular porque lo voten abajo en el pueblo. Unas primarias de engaño, de gente creyendo en democracia y los dirigentes parcializados con otros, no tiene sentido. Es mejor entonces que sean convenciones calificadas de delegados que elijan con conciencia a quién va. Pero como eso ya sería volver atrás. Y Profesor, el pasado, el problema sí. es que donde se está discutiendo eso, ustedes están retirándose. No estamos retirando, estamos dando un paso táctico para propiciar paso táctico. una concertación. Claro que sí, pero ve acá, Machi, pero eso está clarísimo. Nosotros no podemos dejar que el PLD imponga toda su mayoría para poner un tribunal electoral y una junta electoral que cuente en forma geométrica los votos de sus parciales y enresta a pasos y cotea los votos de sus contrarios. Entonces nosotros necesitamos generar un escenario y es natural No que pasa. el reparto a nosotros no nos atraiga. Y esa junta de ahora que se va a elegir va a ser la del 2020, la que va a llevar a Las elecciones del 20. las elecciones. Sí. Pero Claro. ustedes, Ahora, ¿qué yo digo? No tiene que ser la junta que prefiera el PRM, tampoco la que más quiera el PLD. Nosotros decimos, vamos a elegir una junta donde los partidos no tengan militantes. Aquí los hay. pero yo te voy a decir algo. Cuyo- Ahora- espérate, perdón. No tendrán Sí, óyeme. simpatía, claro que sí, pero son Sí, gente que no cogen una línea sí, política. pero yo decía ayer Sí, que aquí hay una serie de personas que uno la tiene que aceptar. Por ejemplo, si ponen ahí al doctor Julián Cerulle, para ponerte un ejemplo, que es PLDista. Yo no creo que el espérate, PLD si ponen a Vidó que el Medina, PLD se vaya. si ponen a Vidó Medina, o si te ponen a ti en No, la no, junta si por el ponen esa PRM, junta, nosotros volvemos al diálogo. Esa junta que está ahí. Ahí hay un PLDista, uno de Alianza País, Otro un reformista, revolucionario un sin reformista. militancia política, un comunicador que nunca en su vida ha dicho, ha escondido su voz para decir lo que quiere, y un hombre joven que ha hecho periodismo de carrera sin tener que decir que es de aquel o aquel partido. ¿Y Yo no voto de por Alianza esa País? junta. Dije un PLDista, yo lo apoyo. Porque tú dijiste uno de Alianza País, ¿cuál es Alianza Ah, País? no, porque estaba siguiendo la corriente cuando estaba diciendo que tú pero un abogado, o sea, esa junta, pero yo podría aceptar la junta con que está privando de imparcial. con Blanco Fernández, yo acepto una junta. Está privando Yo de no soy Ahora, imparcial, lo que porque yo yo no no tengo quiero es- militancia política, pero tengo una posición muy clara. Lo que yo no quiero es que piensen que cuando yo menciono nombres, son nombres que el PRM prefiere. El PRM no ha dicho todavía internamente a quién preferiría en la Junta. Nosotros lo que hablamos es de hacer un perfil. Un perfil. Ahora, que yo estoy seguro de algo, sin ninguna discusión, que a ese distinguido profesional que yo le tengo un cariño especial, oye lo que ella dice, fue alumno mío. Si lo ponen ahí, él no va a coger una línea PLDista. Mira, ¿Quién? quítale Ese es los más votos. PLDista. Él es peor PLDista. Ese es peor No. que Rosario. No, él es PLDista, pero no es un fanático PLDista. Yo lo formé en el PTD, no es un fanático PLDista. Y no va a ser como hizo el senador de Valverde, que fue y le dijo al presidente de la Junta, búsqueme mi voto. Oye, pero que usted perdió, hermano, búsqueme mi voto. Y a los pocos ratos era senador. Sí, claro. Profesor, pero entonces, ¿usted no cree que retirarse del diálogo para el PRM no es quizás restarle la oportunidad o el derecho a la representatividad a ese porcentaje de gente que usted dice que es de una clase media? Carlos, pero él dijo Déjame que su decírtelo. estrategia, que eso Déjame no- decírtelo de esta manera. ¿Tú No. sabes por qué ya no hay una Junta?
porque nosotros nos retiramos. Si no, ya la hubieran impuesto con esa mayoría senatorial, donde los jefes de esa comisión iban como caña para el ingenio. Aquí hay un problema político que tendrá que verlo. Por ejemplo, yo quiero agregar un dato. Poca gente sabe que yo dirigí la fracción magisterial y estudiantil de nosotros, la arte educativa del PTD, y por tanto dirigía a Roberto Rosario también. Pero la gente no es loco aquí. ¿Quién se va a fajar con los norteamericanos? A una persona que le quitaron una visa. No, ese es el que yo te voy a poner. Ya el tiempo de Roberto terminó, olvídate de eso. Ahora él es el más malo. Él fue el beneficiario del fraude. Es un corrupto. Nada de eso. Yo digo, él desempeñó un papel político. Y ustedes se han pero no va, como yo le dije al compañero mío, con una acusación de fraude. Ustedes ponen una cosa... ¿Usted no está acomodado con una acusación de fraude? No. Yo dije, fíjate cómo yo empecé. Yo no le he regateado al presidente Medina su triunfo. Yo dije, probablemente hubiera ganado con un 51, un 52 y lo hubiera quedado con un 43, un 44. No he dicho, ganó Luis y le hicieron un fraude. No lo he dicho, ni lo voy a decir. Ahora yo dije, nos quitaron el senador de Valverde. Nos quitaron el senador de María Trinidad Sánchez, nos quitaron el senador de la provincia de Duarte y le quitaron al Partido Reformista, al senador de La Vega, y no dejaron pasar a quien ganó en la provincia de Peravia, que era del PLD, Mencía de Franjul. No he dicho más nada. Ahora, en cuanto al por ejemplo, Santo Domingo nosotros no podemos decir nada, el PLD sacó 42 y la oposición 57, pero dividida. Entonces, yo soy un hombre con los pies en la tierra. El tema del fraude lo fracciono. Ahora, en sentido general, fíjate que no me fui por ahí. Yo dije, Roberto Rosario tiene un problema ahora que probablemente en un tiempo de nacionalismo todos estuviéramos frente a la embajada protestando. Y es que le pusieron un stop que impide que sea. Y nadie va a plantear que Roberto sea presidente de la Junta ni el PLD. Olvídate de eso, que Roberto no va a ser presidente de la Junta. Ahora nosotros queremos que se haga una Yo creo junta. que él se disminuyó sentándose en ese banquillo. Yo creo que no debió haber hecho eso. De verdad que, óyeme, yo, Roberto Rosario, no me hubiera inscrito para esa Entonces, estás en ese banquillo. Justamente mi pregunta va por ahí. Un banquillo, más que una entrevista. En el banquito, mira. Porque incluso a él, si él lo hubieran ido a considerar, después de 10 años dirigiendo la Junta, tenían que exonerarlo de esa entrevista. Si hubiese sido una intención de haberlo promovido. 14 años. 14, fue miembro 14, también. Sí, fue miembro, 14 años. Porque entonces la imagen que va a quedar es él sentado ahí. En un banquillo de acusados, más que en una sala de entrevistas. Entonces está perdiendo tiempo, Roberto. Y eso no sería efectivamente irse por la puerta allá atrás. El hecho de haber aceptado que lo presenten, aceptar la entrevista y que después le saquen la alfombra debajo de los pies. No, conociendo yo a Roberto como lo conozco, que es un peleador, lo que él tomó una decisión de decir, ven a buscarme, yo estoy aquí, es más, pero no tenía sentido. Eso no se toma O sea, solo. si hubiera aceptado una idea que yo vi con él 3 días después de las elecciones, que me fui a ver con él, le dije, Luis, voy a ver a Roberto. Voy a ver a Roberto por el tema de Pedrogán. Voy a aprovechar. Y fui y me reuní con Roberto. Y le dije, mira Roberto, todo te va a caer arriba, no te defiendas. Ataca con una propuesta. No pueden haber más elecciones como esta que se celebraron aquí. Haz una propuesta, convoca al país a una gran concertación para que salga de tu experiencia una solución duradera. Y él, yo creí que lo había entendido. Después, cuando vi que Danilo llamó, creí que había sido por esa vía, que había venido el consejo, pero no fue. O sea, yo no estoy de acuerdo con que él se presentara a un escenario donde lo van a sacrificar. Sí, pero hay algo que yo quisiera decírtelo para que tú me lo corrijas, porque yo tengo mi esperanza de que tú dejes esa cosa y venga para acá. ¿Cuál? Para acá, sí, cuando tú me invites, yo me siento aquí. Mira una cosa. Como analista. Mira una cosa. Sí. Roberto Sálvame Rosario, de la hoguera. de la confrontación diaria. Roberto Rosario dice, es más, no se puede contra la fuerza. El hecho de que un embajador americano me traiga la cancelación de la visa en el momento en que se está hablando de mi reelección es una expresión clara de que ese gobierno
no quiere esta Junta ni a mí. Punto. Por tanto, yo no me voy a postular. Esa es una salida. La otra es, aquí hay soberanía. Y no es verdad que va a venir un embajadorcito a ponerme en mi puesto. Me postulo. Pero hay también otra cosa. Ese Congreso, que a lo mejor él está contando con él, es un Congreso que si es verdad que si hubo alguna irregularidad, fue a nivel congresional, como tú dijiste. Y si hubo alguna irregularidad, benefició a esos legisladores. Él no puede dar por descontado que esa gente, que son timoratos frente al poder internacional, lo van a reelegir. Eso le tiene miedo más a su visa que agradecimiento. Pero Julito, claro, tú sabes por qué yo dije. Lo que yo pregunto. Mira, yo te voy a decir. Ni el partido se va a meter en eso. Yo voy a contestar ahora. Yo voy a contestar ahora lo que dije al principio sobre Machi Constant. Una admiración especial. Lo que lucharon contra los norteamericanos en los años 60 no tiene nada que ver con estos aguajes de ahora, hermano. El tema del nacionalismo no se mide así hoy. Vivimos en una sociedad global. No es lo mismo haber luchado contra un imperio parcializado que por cosas de un volante te ponían una lista de no elegibles para visitar su territorio, como me hicieron a mí en el 1986. Yo fui invitado por el Sir College a dar una conferencia y fui a pedir visa con esa invitación y después iba todos los días, no, vuelvo mañana, hasta que una cónsul que era maestra, una señora morena, me dijo, mire, yo le voy a decir lo que pasó. La verdad. Venga, vaya por la sesión política mañana, esta tarde, que yo le voy a decir qué fue lo que pasó. Nosotros le habíamos dado una visa de 2 años a usted, mire el pasaporte aquí. Y después nos llegó una información de que usted había sido candidato de izquierda en 1982 y se la anulamos. Esas cosas hoy eran las consecuencias de las luchas de ayer. Después me la dio, me dijo, de todas formas, yo hablé con la sesión política, entonces me dio 1 año. En el pasaporte que tenía anulada la visa de 2 años, lo tengo de recuerdo, porque yo había sido candidato de la Unión Patriótica a diputado en el 82. Bien. Hoy el tema de ese nacionalismo antihaitiano, eso no tiene sentido, señores. Nosotros no podemos alimentar, cargar con todo el peso, con todos los restos, con todos los déficits de salud que tiene ese pueblo pobre. Y aquí lo que están trayendo haitianos para trabajar son los empresarios, son los políticos del PLD. Y esa situación, usada como demagogia, a la larga nos va a hacer daño a todos. Entonces, el nacionalismo que se enarbola de porque yo le quité el acta de nacimiento a un pobre muchacho que nació aquí, aunque era hijo de 2 haitianos, pero nació en República Dominicana, eso no da mérito. Y ese tal vez es el principal problema, porque ese es un hecho que en Estados Unidos tiene una connotación especial, violación de derechos humanos. Probablemente esa es la principal causa de ese tema. Pero yo creo que hemos durado demasiado hablando de ese tema de la Junta. Yo prefiero enfocarme en la salida. Si mañana el presidente Medina, que fue quien convocó este diálogo, llamó a Agripino, que estaba en semi-retiro. No, estaba en retiro de la sotana, está él, pero estaba en Qatar, según nos informó, y cuando llegó el presidente quiere verlo urgente para que convoque un diálogo. Sería un improvisado de la política el presidente Medina, y no lo es, para hacer una junta como la hicieron antes, para hacer un tribunal como se hizo antes, y para llegar a unos tipos de soluciones. Yo no creo que él va a perder la oportunidad de una concertación. Ahora, todo ese ejercicio de política en el Congreso, yo fui diputado 8 años, la gente a las 4 de la tarde ya está cansado de beber café, de hablar, de escuchar a los otros, muchísimos papeles que ponen ahí que la mayoría no leen. Entonces cuando les surge un tema lo aprovechan, eso es todo. Y tú oyes, decía Adriano Miguel Tejada en los cursos que nos daba los legisladores nuevos, que no hay cosa que haga más ruido que un carro viejo o un legislador nuevo. Eso es ruido, hermano. Lo que manda la política aquí es superar esta crisis
que no es política. No le diga eso a la luz. Aquí no hay una clase, aquí no hay una crisis. No solo dijiste tú a la luz, muchacho brillante. Aquí hay una crisis económica, no hay una crisis política, hay una crisis social. Nosotros tenemos una economía que se nutre de derivados no de economía física. Hay un hombre que aquí no se conoce mucho llamado Lyndon LaRouche, un político norteamericano, un economista norteamericano que murió. Murió Lyndon. Murió Lyndon LaRouche. LaRouche. Y ese señor decía que uno de los grandes problemas del capitalismo global es que no crea economía física. Entonces nosotros necesitamos aquí hacer que los invernaderos se desarrollen para una agricultura de una mayor valoración en el mercado internacional. Nosotros necesitamos aprovechar más las olas del mar para producir energía. Nosotros necesitamos beneficiarnos de la revolución científica y dejar toda esta chercha, que si van a poner la junta, que si fulanito, hermano, la junta que manda hoy el sistema político dominicano es una junta de la calidad de César Estrella Salalá, que cuando dijo Peña Gómez con un 46%, va para segunda vuelta. Yo vi la tristeza de este hombre, porque estaba en el comando al lado de Atedecán cuando nos dieron los datos. No pasamos. Y Peña, yo creo que eso le aceleró el cáncer, porque que no sabía que tenía. Porque en ese momento, bueno, sí, ya lo sabía en el 96, en ese momento vi como se le cayó el ánimo en la Bolívar de que volvíamos. Y el César Estrella Salalá, nadie dijo que hizo un fraude. Y César había sido ministro de Trabajo del gobierno de Antonio Guzmán. Por tanto, si alguna sospecha de militancia política se tenía de él, era PRDista. Sin embargo, esa gente honorable no existen ahora, claro que existen. Entonces nosotros queremos juntas que no independientes, no concertadas, no queremos concertación de la Junta. Estamos dispuestos a volver al diálogo si cambian las condiciones, si el Senado para esa planadora de los tiempos de Telma Fría con que quería imponer una junta. Si el diálogo adquiere una dimensión mayor, con muchísimo gusto. Incluso si tenemos que ir a cerrar esa negociación al Palacio, con gusto vamos y la hacemos. Porque ya el 15 de mayo no vuelve, ya eso pasó. El 15 de mayo del 2016 es irrepetible. Decía Heráclito que nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río. Nosotros no nos vamos a volver a encontrar con ese escenario. Lo que tenemos es que tomar medidas para que en el 20, si gane las elecciones, un candidato como Pelegrín Castillo, no esté la gente del PLD diciendo que le hicieron fraude. Es de eso que se trata. Rafael, gracias por estar aquí. Vamos a dar las gracias a Rafael Santos. Él dijo muchas cosas, nosotros les recomendamos que reflexionen. No, pero él ha reflexionado mucho. Él dijo muchas cosas. No, él ha reflexionado gracias, bien. Rafael. 63 años reflexionando. Bueno, vamos a decir que 59. Que comencé a reflexionar después de los 4. Esta noche a Rafael Santos. Vamos a una pausa y regresamos.